Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, el mundo del espectáculo turco, y más concretamente nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, nos regalan un giro argumental que nadie vio venir. Imaginen la escena, un 2 de noviembre de 2025, un día que hasta ahora parecía uno más en el calendario, pero que se ha teñido de sorpresas y un revuelo mediático sin precedentes. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta estar al día de las últimas novedades del corazón y de la farándula, quédate porque lo que te vamos a contar hoy es pura dinamita. Pero antes de sumergirnos en esta noticia que promete dar mucho que hablar, te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Comenzamos. A ver, todos recordamos perfectamente la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en la pantalla con Erken Zikus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esa serie no solo catapultó a ambos a la fama internacional, sino que también sembró la semilla de una complicidad que a día de hoy sigue fascinando a millones de fans. Durante el rodaje los rumores de romance estuvieron a la orden del día, alimentando esa fantasía colectiva de verlos juntos fuera de cámaras. Y sí, hubo un tiempo en que esos rumores se confirmaron, o al menos, eso nos hicieron creer. Tuvimos sus apariciones juntos, sus muestras de afecto en redes sociales, esas miradas cómplices que parecían gritar amor. Fue un capítulo emocionante en sus vidas y sin duda, uno de los que más atención mediática generó. La conexión entre ellos era palpable, una chispa que trascendía la ficción y que se convertía en el tema de conversación en cada rincón del planeta donde Pájaro Soñador dejaba huella. Los seguidores crearon comunidades enteras dedicadas a shippearlos, analizando cada gesto, cada fotografía, cada historia compartida, convencidos de que su amor en pantalla era un reflejo de la realidad. Sin embargo, como suele suceder en el universo de las celebridades, las relaciones pueden ser tan intensas como fugaces, o a veces, mucho más complejas de lo que el público percibe. Después de un tiempo, sus caminos parecieron separarse. Cada uno siguió su rumbo profesional, emprendiendo proyectos individuales que, hay que decirlo, han sido un éxito rotundo. Can Yaman se ha embarcado en producciones internacionales, conquistando corazones en Italia y otros países europeos, con proyectos como Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para brillar en escenarios globales. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que han cautivado a la audiencia turca y expandiendo su talento a otros mercados, como su participación en la serie Bir Kukuk GN, que también ha tenido una gran acogida. Pero la conexión entre ellos, esa chispa que nació en el set de Pájaro Soñador, nunca pareció extinguirse del todo en la memoria de sus seguidores. Siempre existió ese run-run, esa esperanza de que quizás, solo quizás, las cosas entre ellos pudieran dar un giro inesperado. Los fans continuaban compartiendo fotos antiguas, vídeos de entrevistas y momentos icónicos de la serie, añorando la época en que Candem era una realidad tangible para muchos. Y es precisamente aquí donde entramos en materia con la impactante noticia de este 2 de noviembre de 2025. Imaginen la sorpresa cuando, sin previo aviso, sin campañas de marketing calculadas, sin filtraciones previas que anticiparan algo, boom. Aparece la confirmación. Y no es un rumor pasajero, no es una especulación surgida de la imaginación de fans desesperados por verlos juntos de nuevo. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, que ha hecho colapsar portales de noticias del entretenimiento y que ha generado un debate global instantáneo. Resulta que Can Yaman y Demet Özdemir no solo han vuelto a coincidir profesionalmente, sino que lo han hecho de una manera que va a ser recordada por mucho tiempo, marcando un hito en sus carreras y en la historia del entretenimiento turco y más allá. Estamos hablando de su participación conjunta en un proyecto que hasta ahora se mantenía bajo un secretismo absoluto, un velo de confidencialidad que solo los más allegados conocían. Y no cualquier proyecto, sino uno que promete ser el gran regreso de esta pareja que tantos suspiros ha provocado, una reunión que tiene el potencial de desatar la misma o incluso mayor euforia que en su momento. Se rumorea, y esto es un detalle crucial que hemos podido captar de fuentes muy cercanas a la producción, que se trata de una película, una producción cinematográfica ambiciosa que los reúne de nuevo en la gran pantalla, pero con roles completamente diferentes a los que interpretaron en Pájaro Soñador.
Si bien en la serie eran los protagonistas de una historia de amor juvenil, llena de enredos, pasión desbordada y esa inocencia característica de los primeros amores, en esta nueva producción se dice que interpretan personajes con una profundidad y una complejidad mucho mayor. Estamos hablando de roles que desafiarán sus límites actorales, que les permitirán explorar facetas de su talento que quizás aún no hemos visto plenamente. Y lo más intrigante de todo, las primeras imágenes filtradas, aún borrosas y de baja calidad, junto a los breves adelantos que han comenzado a circular tímidamente en foros especializados y cuentas de fans, insinúan una química que, lejos de haber desaparecido con el tiempo, parece haberse transformado. Hay quien dice que es una química más madura, más intensa, con una tensión palpable que va más allá de lo puramente romántico, explorando quizás relaciones más complejas, con mayores cargas emocionales y desafíos existenciales. Pero aquí viene el plato fuerte, la sorpresa mayúscula que ha desatado todo este huracán mediático y que ha hecho que los fans pierdan la cabeza de emoción. Y es que junto con la noticia de este proyecto cinematográfico que ya de por sí es un bombazo, ha saltado otra bomba, han sido vistos juntos en actitud muy cariñosa fuera del set. Y no hablo de encuentros casuales, de coincidir en un evento público de manera fortuita, o de intercambiar saludos cordiales. Estamos hablando de imágenes que sugieren una reconciliación, o quizás, un reencuentro que va mucho más allá de lo puramente profesional. Los paparazzi, siempre al acecho con esa perspicacia que los caracteriza, han logrado captar momentos que hablan por sí solos, que no dejan lugar a interpretaciones erróneas para los observadores más atentos. Paseos nocturnos por calles poco transitadas, miradas cómplices que evocan tiempos pasados, gestos de ternura que para los seguidores más acérrimos, para aquellos que han seguido cada paso de su historia, son la prueba definitiva de que la llama entre Khan y Demet, ese fuego que parecía haberse extinguido, nunca se apagó del todo. Los detalles específicos de estas apariciones son escasos, dada la naturaleza de su privacidad, pero lo que se filtra es suficiente para alimentar la fantasía y avivar la llama de la esperanza en sus admiradores. Se les ha visto en un ambiente privado, relajados, disfrutando de la compañía mutua, compartiendo momentos que parecen sacados de una película romántica. Los rumores apuntan a que este proyecto cinematográfico ha sido el catalizador perfecto para este reencuentro. Quizás al pasar tanto tiempo juntos trabajando en un nuevo guión, reviviendo esa magia que los unió en el pasado, al compartir largas jornadas de rodaje, debates sobre los personajes y las escenas, se han dado cuenta de que todavía existe algo especial entre ellos. Es como si la distancia y el tiempo, lejos de haberlos separado definitivamente, les hubieran servido para madurar, para reflexionar sobre sus vidas, sobre sus experiencias y para darse cuenta de lo que realmente valoran en la vida y en el amor. Y parece que para ambos ese valor reside en la conexión profunda y única que comparten. La cercanía en el set, la necesidad de reconectar con esa energía que antes compartían, podría haber abierto la puerta a un reencuentro sentimental. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, apoteósicas, monumentales, dignas de un evento de magnitud global. Millones de fans, tanto los que apoyaron su relación en su momento con fervor incondicional, como aquellos que se enamoraron de su química en la ficción y soñaban con verlos juntos en la vida real, están celebrando esta noticia con una alegría desbordante. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han disparado a nivel mundial, posicionándose en las primeras tendencias de Twitter, Instagram y TikTok en cuestión de minutos. Hay memes circulando por doquier comparando la situación actual con momentos de pájaro soñador, hay fanart que imagina su futuro juntos, y debates encendidos que analizan cada detalle, cada fotografía, cada palabra no dicha. Las preguntas son infinitas, ¿es esta vez para siempre? ¿Es una estrategia de marketing brillante para promocionar la película? ¿Es el verdadero comienzo de una nueva etapa en sus vidas? Lo que sí es seguro es que la expectación por verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como, quizás, en sus vidas privadas, está en su punto más álgido, alcanzando niveles estratosféricos. Y hablando del proyecto cinematográfico, hay muchos detalles que aún permanecen bajo estricto secreto, una estrategia deliberada para mantener la intriga y la emoción. Sin embargo, lo poco que se ha desvelado es prometedor y alimenta aún más el interés. Se trata de una historia que, al parecer, explora temas más adultos. Con personajes complejos que deben enfrentarse a dilemas existenciales, a relaciones intrincadas y a profundas crisis personales. Esto, sumado a la madurez actoral que ambos artistas han adquirido en sus exitosas carreras individuales, sugiere que podríamos estar ante uno de los trabajos más potentes, aclamados y conmovedores de sus trayectorias.
Imaginar a Can Yaman y Demet Özdemir interpretando roles que van más allá de las típicas comedias románticas, explorando la complejidad de la condición humana, los altibajos de las relaciones adultas, es un escenario fascinante. Podríamos ver facetas de su talento actoral que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de presenciar plenamente, demostrando la evolución de su arte y la profundidad de su capacidad interpretativa. La idea de que su química personal pueda potenciar la intensidad de sus personajes en pantalla es una fantasía que muchos fans ya están viviendo. Este 2 de noviembre de 2025, sin duda, será recordado como el día en que la pareja que conquistó al mundo con Pájaro Soñador, no solo regresó a la pantalla para deleitarnos con su talento, sino que aparentemente también ha decidido darse una nueva oportunidad en el terreno personal. Es un recordatorio vívido y emocionante de que a veces las historias de amor, tanto las que vemos en la ficción como las que se desarrollan en la vida real, tienen giros inesperados, superan obstáculos y pueden resurgir con más fuerza y pasión que nunca. La expectativa por ver esta película es enorme, un fenómeno anticipado que ya está generando conversaciones y teorías. Y la curiosidad por seguir de cerca la evolución de su relación, por ver si este reencuentro es efímero o el inicio de un nuevo capítulo duradero, es aún mayor. El público está cautivado, esperando con ansias cada nueva pista. Estamos ante un fenómeno mediático que trasciende las convenciones de la industria del entretenimiento, que se adentra en el terreno de las emociones humanas y las segundas oportunidades. Es la historia de dos artistas que, tras haber vivido una etapa intensa juntos y luego separado, vuelven a encontrarse, a renacer profesionalmente en un proyecto ambicioso y quizás sentimentalmente también. Este evento nos demuestra la fuerza inquebrantable de la conexión humana, la posibilidad real de segundas oportunidades en el amor y en la vida, y cómo ciertas parejas tienen la capacidad de capturar la imaginación del público de una manera única y perdurable, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento. La narrativa de Can y Demet, tanto la ficticia como la real, se ha convertido en un relato que resuena con millones de personas. En resumen, mis queridos espectadores, la noticia bomba del 2 de noviembre de 2025 gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Han regresado juntos a un proyecto cinematográfico secreto que promete ser espectacular, explorando roles más complejos y maduros. Además, las imágenes que han salido a la luz sugieren un posible reencuentro personal, una reconciliación que ha emocionado a sus seguidores. La expectación es máxima y nosotros, como siempre, estaremos aquí en nuestro canal, para seguir de cerca cada detalle, cada novedad, cada declaración, y para traerles la información más fresca y veraz. Y hasta aquí llegamos con esta impactante noticia. ¿Qué les pareció? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Creen que esta vez es para siempre, que su amor ha encontrado el camino de vuelta de forma definitiva? ¿O consideran que es una estrategia mediática brillante, una forma de capitalizar su química para el éxito de la película? Nos encantaría saber su opinión, sus teorías, sus esperanzas. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, los leemos todos y nos encantan sus aportaciones. Y si el vídeo les ha gustado y quieren seguir estando al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo, de las noticias más impactantes y de los secretos mejor guardados, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de emociones y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias candentes y análisis exclusivos. Hasta pronto.